buenas tardes, mi nombre es Rafael Castillo, estudiante del Tecnológico de Costa Rica. En esta ocasión les vengo a presentar la resolución de un ejercicio de física. Esto viene siendo parte de una serie de proyectos de la Cátedra de Física General. Los integrantes del grupo somos mi persona, Rafael Castillo Alfaro, la compañera Rachel Mora Edwards y el compañero Sergio Rojas Calderón. Se nos propone el siguiente ejercicio. Dice, un bloque de masa de 6 kilogramos desciende amarrado a una cuerda que tiene un bloque con el centro de una esfera de masa de 5 kilogramos, mediante una polea en forma de disco de masa de 2 kilogramos. La esfera rueda sin deslizarse a lo largo de un plano rugoso inclinado a 30 grados sobre la horizontal, suponiendo que el radio de la esfera y la polea son iguales. Entonces, en este problema se nos plantea lo siguiente. Nos pide que dibujemos un diagrama de cuerpo libre para los bloques y un diagrama de análisis de torque sobre la polea. Asimismo, nos pide calcular las tensiones en los extremos de la cuerda. Y por último, nos pide calcular la velocidad del centro de masa de la esfera cuando ha ascendido 3 metros a lo largo del plano inclinado, utilizando el principio de conservación de la energía. Se asume que el cuerpo que el sistema está en reposo. Esta figura es una representación gráfica del sistema, donde está el bloque, la polea en forma de disco y la esfera en el plano inclinado. Procedamos entonces a solucionar para el inciso A, el cual nos pedía los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Primeramente, vamos a tener la esfera de 10 kilogramos. Respecto a esta esfera, podemos ver que existen una tensión en el eje X positivo, una fuerza de fricción cinética en el eje X negativo, la normal y su peso. La normal está en el eje positivo de Y y su peso correspondiente está en el eje negativo de Y. Para la polea vamos a encontrar que solamente posee dos tensiones, las cuales vamos a denominar T1 y T2. Para la caja de 6 kilogramos vamos a tener la tensión 2 en el eje Y positivo y el peso en el eje Y negativo. Para la esfera de 10 kilogramos vamos a resolver de la siguiente manera, acudiendo a la segunda ley de Newton, la cual establece que la sumatoria de fuerzas en el eje es igual a la masa por la aceleración. Entonces decimos que la sumatoria de fuerza para el eje X es igual a la masa de la esfera por su respectiva aceleración. Entonces tenemos que la tensión 1 menos la fricción menos la masa de la esfera por la gravedad, esto va a ir multiplicado por el coseno de 60, que es el ángulo complementario, va a ser igual a la masa de la esfera por su respectiva aceleración. Entonces vamos a tener que la fuerza de fricción por R, en este caso R es el radio, va a ser igual a 2/5 multiplicado por la masa de la esfera por el radio al cuadrado por su aceleración angular. Entonces vamos a tener que la fuerza de fricción va a ser 4 veces el radio por dicha aceleración angular. Entonces vamos a tener que la aceleración del centro de masa va a ser básicamente el radio por su respectiva aceleración angular, teniendo que la tensión 1 menos 4 veces la aceleración del centro de masa menos 49 newtons va a ser igual a 10 por la aceleración de su centro de masa. Resolviéndolas de la misma forma, vamos a obtener que la tensión 1 menos 49 newtons va a ser igual a 14 por la aceleración del centro de masa. Para la polea de 2 kilogramos, se tiene que la sumatoria de torques va a ser igual a la inercia por su respectiva aceleración angular. Entonces, la tensión 2 por el radio menos la tensión 1 por el radio va a ser igual a 1 medio por 2 kilogramos por el radio al cuadrado por la aceleración entre el radio. Este 1 medio por 2
y por el radio al cuadrado es la fórmula de la inercia para este objeto, o sea, para esta polea. Entonces, agrupando términos, vamos a tener que el radio por la tensión 1 menos la tensión 2 va a ser igual a 1 medio por 2 kilogramos por dicho radio al cuadrado por la aceleración entre ese radio. De donde vamos a tener a encontrar el valor de la aceleración, que en fin eso es lo que queremos, ¿no? Para poderlo sustituir más adelante. Entonces, se tiene que la tensión 2 menos la tensión 1 es igual a la aceleración. Para la caja de 6 kilogramos, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿verdad? Esta caja solamente tiene movimiento en el eje Y, va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración. Entonces, procediendo respectivamente a solucionar, se tiene que la tensión 2 menos la masa del bloque por G es igual a menos la masa del bloque por la aceleración. En este caso se llegó a la conveniencia de que ese menos de la aceleración es porque va en sentido negativo del eje. Resulta ser entonces que tenemos que son el resultado de la multiplicación de la masa del bloque por la gravedad da 58,8 newtons. Esto menos la tensión 2 va a ser igual a 6 veces la aceleración. Vamos a resolver entonces un sistema de ecuaciones. De lo anteriormente explicado tenemos 3 ecuaciones, la cual del diagrama de cuerpo libre, el primero, tenemos que la tensión 1 menos 49 newtons es igual a 14 por la aceleración del centro de masa. Del segundo diagrama de cuerpo libre tenemos que la tensión 2 menos la tensión 1 va a ser igual a la aceleración. Y del tercero, del último explicado, tenemos que 58,8 newtons menos la tensión 2 va a ser igual a 6 veces la aceleración. Ahora, hay algo muy importante que ya lo había explicado anteriormente. Acá la incógnita es la aceleración. Luego de la aceleración vamos a tratar de despejar la velocidad. Entonces, sustituyendo en este sistema de ecuaciones, tenemos que la tensión 2 es igual a 58,8 menos 6A. De la 2 tenemos que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 menos la aceleración. Y esto sustituyéndolo, la 3 y la 2 en la ecuación 1 vamos a tener que 58,8 menos 6 veces la aceleración menos la aceleración menos 49 es igual a 14 por la aceleración, lo cual nos queda 9,8 igual a 21 por el valor de la aceleración. Entonces aquí ya podemos despejar la aceleración, lo cual nos da un valor numérico de 0,47 metros sobre segundos. De la ecuación 3 podemos resolver lo siguiente. La tensión 2 es igual a 58,8 menos 6 por 0,47. La tensión 2 va a tener un valor de 55,98 newtons. Y en la tensión 1 vamos a tener que son 55,98 menos 0,47, lo cual nos va a dar un valor de 55,51 newtons. Ahora, el resultado de la tensión 1, como ya lo hemos dicho, era 55,51 newtons y el de la tensión 2 es de 55,98 newtons. Continuando, para la solución del inciso C, lo vamos a resolver por medio de la ley de la conservación de la energía. Hay que recalcar que existen dos tipos de energía, la energía cinética, la cual está representada por una K, y la energía gravitacional, la cual está representada por una U. Es importante señalar acá que cuando esté este subíndice 1 en cualquiera de ambas energías, tanto la cinética como la gravitacional, vamos a estar hablando acerca del bloque. Y en el caso que el subíndice sea 2, vamos a estar hablando de la esfera. También, antes de continuar, hay que saber que la velocidad angular
está dada por V entre R para este caso, y que la altura de la esfera va a estar dada por 3 coseno de 60, lo cual nos va a dar una altura de 1,5 metros. Bueno, continuamos. Resulta ser entonces que por la ley de la conservación de la energía, la gravitacional del bloque va a ser igual a la gravitacional de la esfera más la cinética del bloque más la energía rotacional de la polea. Esto sumado a la energía cinética de la esfera más la rotacional de la esfera. La energía rotacional de la esfera. Ahora, desarrollando esto mismo, nos queda de la siguiente manera. La masa del bloque por la gravedad por la altura del bloque va a ser igual a la masa de la esfera por la gravedad por la altura de la esfera más un medio, ¿verdad? Este un medio viene de la demostración precisamente de lo que son el desarrollo de las energías. Entonces, más un medio de la masa del bloque por la velocidad al cuadrado, más un medio de un medio por la masa de la polea por el radio al cuadrado. Esto por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa de la esfera por la velocidad al cuadrado, más la última parte que pertenece a la energía cinética rotacional de la esfera, lo cual es un medio por 2/5 por la masa de la esfera por el radio por su velocidad angular al cuadrado. Siguiendo el mismo modo, desarrollándolo algebraicamente, nos va a quedar lo siguiente. La masa del bloque por la gravedad por su altura va a ser igual a la masa de la esfera por la gravedad por la altura de la esfera más un medio, esto acá se conserva igual, un medio de la masa del bloque por la velocidad al cuadrado más un medio por los 2 kilogramos, que es la masa de la polea, por el radio al cuadrado. Como habíamos dicho anteriormente, esta velocidad angular va a estar dada por la velocidad entre el radio. Entonces acá sustituimos la velocidad al cuadrado, como está la velocidad angular al cuadrado, todo se le da al cuadrado, velocidad al cuadrado entre el radio al cuadrado, más un medio de la masa de la esfera por la velocidad al cuadrado, más un medio de 2/5 por el valor de la masa de la esfera, que son 6 kilogramos, por su respectivo radio al cuadrado. Esto multiplicado por W al cuadrado, que sería la velocidad al cuadrado, entre el radio al cuadrado. Ok, sustituyendo más valores, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a sustituir y también asimismo a ir cancelando términos para poder despejar el valor de la aceleración. La masa de B, que son 6 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que son 3 metros, es igual a la masa de la esfera, que son 10 kilogramos, por la gravedad, por su altura, que son 1,5 metros, como acá lo habíamos indicado anteriormente, más va a quedar un medio de la masa de B por la velocidad al cuadrado, más un medio por 1 por la velocidad al cuadrado. Acá, esto me queda a mí, esta velocidad al cuadrado me queda a mí de cancelar estos dos radios, ¿verdad? Entonces, luego se cancelan este un medio con este y me queda 1. Ahora, más un medio de la masa de la esfera, que la masa de la esfera, como anteriormente habíamos dicho, son 10 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, más un medio por 2/5 por 10 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Acá también se cancelan los dos radios, ya que son términos semejantes.
Haciendo las operaciones correspondientes nos va a quedar que hay 176,4 julios, que es el resultado de esta parte, va a ser igual a 147 julios, que es esta parte, más 3 kilogramos por la velocidad al cuadrado, más un medio de la velocidad al cuadrado, más 5 kilogramos por la velocidad al cuadrado, más 2 kilogramos por la velocidad. Acá se van cancelando, ¿verdad? Tanto valores repetitivos, y al hacer las multiplicaciones nos quedan estos valores. Entonces de acá vamos a seguir despejando el valor de la velocidad, que es lo que queremos encontrar, y nos va a quedar que los 176,4 julios menos los 147 julios va a ser igual a la velocidad por 3 kilogramos, ¿verdad? Más un medio, más 5 kilogramos, más 2 kilogramos. Esto, ¿verdad? Lo vamos a tener que despejar, se mete en raíz, y al meterlo en raíz quedaría 29,4 julios entre 3 kilogramos más un medio más 5 kilogramos más 2 kilogramos. Va a ser igual a la velocidad, para dar un valor de 1,67 metros sobre segundos. Entonces, la respuesta para el inciso C es que la velocidad del centro de masa de la esfera, cuando ha ascendido 3 metros a lo largo del plano inclinado, es de 1,67 metros sobre segundos. Muchas gracias.